La historia de Colombia ha tenido eventos muy importantes que han ayudado al desarrollo del país. Las transformaciones económicas ocurridas en el país durante esta época, producto de su introducción a la economía mundial, produjeron la modernización de la sociedad colombiana. Se construyeron ferrocarriles y carreteras. La industria floreció. Las ciudades empezaron a crecer y apareció un nuevo actor social, el obrero. Todo hacía parecer que durante el siglo XX Colombia empezaba a desarrollarse progresivamente en comparación con el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de prosperidad económica, los odios partidistas característicos del siglo XIX no cesaron, y además los gobiernos de la época no supieron afrontar los problemas sociales y económicos de la población más pobre. Todos estos eventos han hecho cambiar de ideas, opiniones, fijaciones, pero sobre todo nos han hecho olvidar la verdadera historia de Colombia. Por eso, este video retomará varios acontecimientos que ayudarán a ver cómo está el país. Comencemos. Al finalizar el siglo XIX e iniciar el XX, Colombia tuvo que afrontar la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Estos hechos demostraron a los dirigentes colombianos que el ideal de un país en paz y en progreso aún estaba por construirse. La Guerra de los Mil Días. Algunos conservadores y liberales le solicitaron al presidente Miguel Antonio Caro y a su sucesor Manuel Antonio San Clemente una reforma a la Constitución de 1886 que eliminara la exclusión y la persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a aceptar esta petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única forma de lograr una mayor participación política era a través de las armas. Para 1886, el café era uno de los principales productos de exportación del país. Desafortunadamente, la rápida expansión de cultivos en el mundo llevó a que en 1890 se produjera una drástica caída en los precios internacionales del café, generando una crisis en los caficultores colombianos. Los dirigentes del Partido Liberal optaron por iniciar la guerra en el departamento de Santander, que además de ser una de las regiones en donde más se sintió la crisis económica del café, fue el lugar en donde salió mayor número de hombres para la guerra, y desde entonces el departamento de Santander era reconocido como bastión territorial del Partido Liberal. Desde allí la guerra se expandió por el resto del país y los liberales lograron su mayor triunfo en la batalla de Peralonso en diciembre de 1899, pero meses más tarde sufrirían su más grande derrota en la batalla de Palo Negro, ocurrida en mayo de 1900. Luego de la batalla de Palo Negro, el ejército liberal no pudo reorganizarse y se dispersó en pequeñas guerrillas. Prontamente la guerra de guerrillas se salió de control de los líderes liberales y degeneró actos de bandidaje, lo cual preocupó a la élite colombiana. Ante esta situación, a mediados de 1902, ambos partidos iniciaron conversaciones para finalizar con el conflicto, el cual culminó con la firma de los Tratados de Paz de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902 y el Wisconsin, efectuado el 21 de noviembre de 2002. Como consecuencia de esta guerra, el país quedó sumido ante una crisis económica. Las fincas dejaron de producir y murieron más de 100.000 hombres. Separación de Panamá. La importancia de Panamá era enorme en ese momento, ya que al ser el lugar con menor distancia entre el Pacífico y el Atlántico, hacía mucho más fácil el transporte de mercancías y personas entre todos los países. Esto hizo a Panamá el epicentro del comercio mundial, y la expansión del capitalismo hizo pensar a varios países del mundo, entre ellos Colombia, que era necesario mejorar la comunicación entre las dos costas del istmo. El gobierno colombiano contrató a una compañía francesa a la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad Colón, ubicada en Ciudad de Panamá, con los diferentes
departamentos. La obra fue inaugurada en 1855, pero esta cayó en quiebra y no se pudo financiar toda la construcción. Ante esto, Estados Unidos vio la oportunidad para realizar esta obra. El interés del gobierno estadounidense se debía a que esto la afianzaría como una potencia económica mundial. Por ello, los norteamericanos iniciaron rápidamente conversaciones con el gobierno colombiano para negociar una nueva concesión y construir el canal. Para aquel entonces comenzó la Guerra de los 1000 días, lo cual retrasó las negociaciones. Y en 1902 Colombia firmó con los Estados Unidos el Tratado Herrán-Hay, el cual fijaba las condiciones de la construcción del canal. Los términos del acuerdo fueron considerados por los senadores colombianos como desventajosos, y en agosto de 1903 decidieron no ratificarlo. El gobierno estadounidense amenazó a Colombia con quitarle el departamento de Panamá en caso de no ratificar el tratado. Así apoyó a una parte de la élite panameña, encabezada por José Agustín Arango, para que buscara la independencia panameña de Colombia. A cambio, el naciente país debía firmar con el gobierno norteamericano un tratado para la construcción del canal. El 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de Colombia. Luego de la Guerra de los 1000 días y de la separación de Panamá, la élite colombiana concluyó que, para evitar la desintegración del país y luego de la Guerra y lograr cruzarlo por la vía del progreso, era necesario dejar a un lado las diferencias políticas y buscar la reconciliación de los colombianos. La política colombiana desde 1904 hasta 1930. Luego de la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá, la élite colombiana concluyó que, para evitar la desintegración del país y lograr encauzarlo por la vía del progreso, era necesario dejar a un lado las diferencias políticas y buscar la reconciliación de los colombianos. En 1904, el conservador Rafael Reyes, con el apoyo de buena parte del liberalismo, asumió la presidencia de la República. Su promesa era llevar a cabo la reconciliación entre liberales y conservadores, además de iniciar un proceso de progreso económico y de modernización en el país. Presentó al Congreso un proyecto de ley que le daba potestad de contratar obras de infraestructura, reorganizar el sistema tributario sin la autorización del legislativo y conceder contratos para la construcción de ferrocarriles. Tales propuestas no agradaron a los congresistas de ambos partidos, por lo cual no las aprobaron. Ante este fracaso, en 1905 Reyes decidió clausurar el Congreso y convocar a una Asamblea Nacional para que reformara la Constitución de 1886. Esta asamblea modificó la organización territorial de la nación y creó nuevos departamentos a expensas de los ya existentes. Caída del gobierno de Reyes. Con su facultad para decidir en aspectos económicos, Reyes le quitó algunos departamentos, algunos impuestos con los cuales se beneficiaban. Este tipo de medidas no fue del agrado para las élites regionales del país, especialmente para las antioqueñas, quienes se convirtieron en fuertes opositoras del gobierno. Enfrentó muchos problemas que hicieron que Reyes renunciara al cargo en 1909 y fuera reemplazado por Jorge Holguín, quien ejerció el poder en calidad de designado. Holguín recibió el poder el 9 de junio y lo entregó el 14 de agosto del mismo año a Ramón González Valencia. Aunque el gobierno de Reyes tuvo serios tropiezos, fue bastante constructivo. Entre sus logros se destacan: aumentó la red ferroviaria de 565 a 901 kilómetros entre 1904 y 1909 y construyó carreteras aptas para vehículos automotores y coches. Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos con los acreedores extranjeros para la reanudación de los pagos de la deuda externa. Incentivó la navegación comercial y turística por el río Magdalena. Gran parte de los opositores a Reyes se organizaron alrededor de la Unión Republicana fundada en 1909. Esta asociación política congregaba a algunos sectores de los partidos conservador y liberal. Al igual que Reyes, los republicanos compartían la idea de que era necesario generar un clima de conciliación entre los dos partidos, pero con la diferencia de que la vida política del país debía estar regida por los principios democráticos y republicanos y no por el autoritarismo y la dictadura. Luego de la intempestiva salida de Reyes, el conservador Ramón González
Asumió la presidencia hasta 1910. Durante su corto gobierno, bajo la presión de los republicanos, volvió a convocar una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1886. Redujo su periodo de 6 a 4 años y prohibió su reelección inmediata. Como acto final, nombró presidente de la República al conservador antioqueño y dirigente de la Unión Republicana, Carlos Enrique Restrepo, quien debería gobernar al país entre los años 1910 y 1914. El gobierno Restrepo y el fin de la Unión Republicana. Al igual que el gobierno de Reyes, el de Restrepo se caracterizó por impulsar la modernización y el desarrollo económico. Para ello, intentó organizar las finanzas públicas, impulsó la inversión en infraestructura e incentivó la creación de empresas. En el campo político, adelantó una reforma electoral con el fin de modernizar el Estado. Estas propuestas no fueron del agrado de la élite conservadora, que desde el Congreso realizó una fuerte oposición a su gestión. Por su parte, el Partido Liberal, deseoso de recuperar a sus integrantes que participaban en la Unión Republicana, también se opuso a Restrepo. El resultado fue la derrota del republicanismo en las elecciones presidenciales de 1914 a manos del conservador José Vicente Concha. De esta derrota, el republicanismo no se recuperó y prontamente desapareció. Gobiernos de Concha y Suárez. La llegada a la presidencia de José Vicente Concha en 1914 y de Marco Fidel Suárez en 1918 representó el retorno a la política tradicional. Tanto Concha como Suárez tenían más similitudes con los partidos conservadores de la Regeneración que con sus antecesores Reyes y Restrepo, pues mientras estos últimos eran hombres de empresa que intentaban modernizar la política y la economía colombiana, Concha y Suárez eran hombres de letras que, antes que nada, querían satisfacer los apetitos burocráticos del Partido Conservador, en lugar de invertir el poco dinero existente en la modernización del país. Colombia cayó en una profunda crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial. Fue así como en estos dos periodos presidenciales la inversión en construcción de vías y ferrocarriles fue prácticamente nula. Además, la falta de dinero en las arcas del Estado llevó a que ni siquiera se pudieran pagar los sueldos de sus funcionarios públicos. En noviembre de 1921 era tan fuerte la crisis económica que Suárez tuvo que renunciar a la presidencia 8 meses antes de culminar su mandato. Las relaciones de Colombia y Estados Unidos. En medio de la crisis política y económica, las presidencias de Concha y Suárez se dedicaron a llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos para solucionar el problema de Panamá. Aunque el gobierno de Carlos Enrique Restrepo había firmado en 1914 el Tratado de Urrutia-Thompson, en el que Estados Unidos reconocía el daño moral causado a Colombia y le otorgaba una indemnización de $25 millones, este pacto contó con la profunda oposición en el país. Por eso los gobiernos de Concha y Suárez tuvieron que luchar por todos los medios para que el Congreso colombiano lo aprobara. El presidente que más se dedicó a defender el tratado fue Suárez. El país debía girar sus ojos hacia Estados Unidos y convertirse en su principal aliado, decía Suárez. Gobierno de Pedro Ospina. En 1922 fue elegido como presidente de la República el conservador Mariano Ospina Pérez. Se podría decir que durante su gobierno se volvieron a retomar los planes e ideas de los presidentes Reyes y Restrepo. Es decir, el principal objetivo de Ospina era modernizar e industrializar al país y llevarlo hacia un progreso económico, ya que el precio del café volvió a subir y había otra vez un equilibrio económico. Fue tanto el dinero que entró al país en este periodo que se le denominó la danza de los millones. Con este dinero, Ospina invirtió en grandes obras de infraestructura, en especial en los ferrocarriles. Ospina era consciente de que era necesario reformar las instituciones del Estado o crear nuevas para que el país mejorara su manejo económico. Así que creó el Banco de la República.
la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República. Gobierno de Miguel Abadía Méndez. El gobierno de Miguel Abadía Méndez, comprendido entre 1926 y 1928, fue tal vez el que enfrentó mayores dificultades de toda la hegemonía conservadora. Desde 1928 hasta 1930 se presentaron varios problemas que afectaron al gobierno. Entre estos problemas se encuentran la masacre de las bananeras de diciembre de 1928, criticada fuertemente por Jorge Eliezer Gaitán, y las jornadas estudiantiles del 6 y 7 de junio de 1929, en las que murió asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. La situación se agravó en 1929 cuando Colombia entró en una nueva crisis económica producto de la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Por si esto fuera poco, el Partido Conservador, dividido en las candidaturas del general Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, se presentó a las elecciones presidenciales de 1930. Fue así como los conservadores, acechados por una crisis que afectaba a todos los niveles de la sociedad y ante la división política del partido, perdieron la presidencia frente al candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Gobierno de Olaya Herrera. Una vez Enrique Olaya Herrera asumió la presidencia en agosto de 1930, se encontró con que el país era todo conservador. La Constitución, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados e incluso los cuerpos de policía. Ante este panorama, Olaya repartió los ministerios y gobernaciones entre los dos partidos. Durante el gobierno de Olaya, el país se encontraba afectado por la crisis económica de 1929, con precios bajos del café, cifras elevadas de desempleo y parálisis en las obras públicas. Ante estos problemas, el gobierno optó por el proteccionismo, impulsó la creación de granjas experimentales y estimuló la sustitución de las importaciones mediante el crecimiento de la industria nacional. Además, creó la Caja del Crédito Agrario y dio los primeros pasos en la formulación de una ley de reforma agraria. Durante este gobierno se implantó la cédula de ciudadanía para los mayores de 21 años de edad. Gobierno de López Pumarejo. Para 1934 los conservadores no se presentaron a las elecciones presidenciales, lo que permitió la victoria del candidato liberal Alfonso López Pumarejo. Bajo el lema de la Revolución en Marcha, López inició una serie de reformas a nivel económico, político y social, algunas de las cuales fueron rechazadas posteriormente por las élites del país. Como se comentó anteriormente, los gobiernos conservadores habían iniciado un proceso de modernización económica sin tomar en cuenta las estructuras sociales del país. En ese sentido, la Revolución en Marcha intentaba llevar a cabo una serie de reformas que pusieran a la par la modernización económica y social, y así evitar que la inequidad en que vivía el pueblo colombiano desencadenara una revolución. La Revolución en Marcha se centró en 3 puntos. Reconocimiento a los problemas de la clase trabajadora. Al contrario de los gobiernos conservadores, López reconoció los conflictos entre patrones y trabajadores y por eso intervino en las relaciones laborales, con lo cual se otorgaron mayores garantías a los empleados. Además, se estableció el derecho a la huelga, se organizó el Departamento Nacional del Trabajo y se creó la Central General de Trabajadores. La reforma agraria. Con el objetivo de democratizar la tierra, el gobierno dictó la Ley 200 de 1936, o Ley de Tierras, que buscaba regular los procedimientos para la titulación de tierras y darle la posibilidad de acceso a tierras baldías a campesinos humildes. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían tierras que no les pertenecían y permitió al Estado expropiar tierras en caso de ser necesario. Y la reforma constitucional de 1936. Con esta reforma, el gobierno quería lograr un mayor intervencionismo en el manejo económico y subyugar la propiedad privada a los intereses sociales. Otro aspecto de la reforma constitucional estuvo dirigido a la separación de las relaciones Iglesia y Estado. Se eliminó el artículo de la
constitución que ligaba la educación pública a la Iglesia Católica y se promulgó la libertad de enseñanza. Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Esta frase, pronunciada en 1947 durante un discurso frente a varios miles de personas en la Plaza Bolívar de Bogotá, es quizá la más conocida y representativa de este político liberal. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y fue candidato a la presidencia por el Partido Liberal en 1946. Gaitán tuvo entre sus mayores seguidores a los miembros de las clases populares y de la clase media, la clase obrera. Su ideario político promovía el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y campesina a través de la educación, la higiene y mejoras salariales para los trabajadores. En 1929, cuando fue representante a la Cámara, se hizo célebre por denunciar el asesinato de varios trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company, que protestaban por los abusos laborales a los que eran sometidos. El pensamiento de Gaitán fue el populismo. Esta corriente de pensamiento planteaba ideas de corte antioligárquico, nacionalista y antiimperialista. 1949, un año crítico. Con el asesinato de Gaitán, la violencia partidista se agudizó. Esto fue conocido como el Bogotazo. A mediados de 1949 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso, en las que resultó victorioso otra vez el Partido Liberal. Desde allí, el liberalismo realizó una profunda oposición al gobierno de Mariano Ospina. Esta creciente oposición llevó a Ospina a declarar el estado de sitio y a clausurar el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos e imponer la censura para prensa y radio.